والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, que todas las alabanzas son para Él solo y único, y que la paz y bendiciones sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos y cada quien toma la guía de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakumullah ya ikhwan, bienvenidos, barakallahu fikum wa hayakumullah. Empezamos hoy, el día de sábado, y después cada sábado la clase de aqida, la clase de la creencia o el credo islámico. Y vamos a estudiar, ya Juan barakallahu fikum, un libro corto y pequeño en su tamaño, pero grandísimo en su beneficio y valor. Y ese libro se llama Min Usul Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a, los fundamentos o principios de la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a. Este libro fue escrito, o este tratado fue escrito por el imam, el Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, uno de los grandes sabios de nuestro tiempo, que está aquí en Riyadh, en la tierra de Tawhid y Sunnah, Arabia Saudita. Este libro, ya Juan barakallahu fikum, hay sabios grandes mismos ellos que estudian este libro con sus alumnos. Este libro, mashallah, tabarakallah, el esfuerzo del Sheikh en escribir libros y dar clases sobre aqida y tawhid y iman, los temas del credo islámico, del credo del Islam, aquello que va a salvar el alma del fuego, va a salvar el alma del infierno, del castigo eterno. Y es muy importante para el creyente, el musulmán, estudiar bien, entender bien, creer y aplicar el tema del credo islámico, el tema de tawhid wa iman, y saber lo que opone tawhid, que es shirk, y lo que opone iman, y eso es kufr, lo que opone aqida, o la aqida correcto, o la aqida, la creencia correcta. Así que estos estudios, los libros que hemos elegido para estudiar, son los libros de aqida y de iman y tawhid, que son muy importantes para nosotros. Y vemos que todas las problemas, ya Juan barakallahu fikum, esto es algo muy importante que los sabios nos han enseñado, que todas las problemas, todas las dificultades, todo lo que hay de opresión y calamidades y dificultades en la umma de Muhammad, entre los musulmanes, de división y separación y desvío, extravío,
es solo por no entender o abandonar uno o una de 4 cosas. Primeramente, no tener el conocimiento o ser ignorante o abandonar el significado o la realidad, lo que es el tawhid, entre tawhid y shirk. Los musulmanes hoy en día, ya Juan Barakallahu Fikum, muchos de los musulmanes no entienden la diferencia entre tawhid, la realidad de tawhid, el tawhid verdadero, el monoteísmo verdadero, entre tawhid y shirk. También no conocen la realidad de shirk. Es el primer problema, de que la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha caído en esto, la ignorancia de lo que es entre tawhid y shirk. La siguiente cosa, la ignorancia, o sea, que son ignorantes o han abandonado el entendimiento o la práctica de lo que es imán y kufr. La diferencia de lo que es imán, fe, y kufr, incredulidad. Al imán, el kufr, los musulmanes hoy en día, ya Juan Barakallahu Fikum, no entienden bien el concepto de imán, y por lo mismo no entienden bien el concepto de kufr. Y por eso no entender el tawhid o el shirk o el imán o el kufr, pues caen en diferentes tipos de problemas y dificultades en su vida. El siguiente, o la siguiente cosa, es que no entienden bien la diferencia entre sunnah y bid'ah. El concepto de sunnah, la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, la segunda revelación de Allah subhanahu wa ta'ala al profeta sallallahu alaihi wasallam, la sunnah. No entienden bien lo que es la sunnah, ni entienden bien los derechos y condiciones que el profeta sallallahu alaihi wasallam tiene sobre los musulmanes en el testimonio de fe, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cuando los musulmanes hacen el testimonio de fe, el shahada, y dicen ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hay condiciones para que en realidad esa persona en realidad está haciendo ese testimonio de fe de que testifico que Muhammad es el mensajero de Allah. Hay condiciones. De las primeras es que que se debe de creer en todo, que se cree todo lo que ha informado el profeta sallallahu alaihi wasallam. Cualquier cosa que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informó, creemos en ello. Si el hadith, la narración, es auténtica, es sahih o hasan, nosotros creemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo eso y creemos que es verdad. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, que cumplimos con los órdenes del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cada cosa con que nos ha ordenado, nosotros nos aferramos a eso y cumplimos con sus órdenes. Obedecemos el profeta sallallahu alaihi wasallam. Eso es una condición, o eso es un derecho del testimonio de fe, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, que tenemos que obedecer al profeta sallallahu alaihi wasallam en lo que nos ha ordenado. Igualmente, la tercera cosa, tenemos que obedecer al profeta sallallahu alaihi wasallam en lo que nos ha prohibido. Nos tenemos que alejar completamente de aquello que nos ha prohibido el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, cuando uno dice ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, está diciendo que yo voy a obedecer al profeta sallallahu alaihi wasallam en lo que me ordena y en lo que me ha prohibido. Así que eso es parte de la shahada.
Y la persona piensa que cuando hace el shahada y dice, testifico que Muhammad es el mensajero de Allah, que nomás está reconociendo que él fue un profeta, y no es eso. Sí es parte de eso, pero no solo es eso. Así como la shahada o el testimonio de fe de la ilaha illallah viene con sus condiciones, igual Muhammad Rasulullah viene con sus condiciones y sus derechos. Y la última cosa que mencionan los sabios de los derechos de Muhammad Rasulullah, la cuarta cosa aquí, es que no adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala excepto en la manera que lo adoró el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y es una de las condiciones de la obra buena. Si se recuerdan en las otras clases que hay dos condiciones cuando una persona el musulmán hace la obra buena y quiere que Allah subhanahu wa ta'ala acepte eso de él, tiene que cumplir con dos condiciones. Primeramente, que debe de ser con ikhlas, o sea, debe de ser con sinceridad, que solo es para Allah subhanahu wa ta'ala. Y la segunda cosa, que debe de ser acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, cuando el musulmán o la persona dice shahada y hace el segundo testimonio de ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, que testifico que Muhammad es el mensajero de Allah, está diciendo que creo en todo lo que nos ha informado, voy a obedecerlo en todo lo que me ha mandado, voy a obedecerlo en todo lo que me ha prohibido, y voy a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo con su ejemplo. Entonces, eso es el shahada de Muhammad Rasulullah. Entonces, regresando a lo que estamos diciendo, de las razones por cual la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam le ha llegado a la umma, a la comunidad musulmana, problemas, dificultades, pruebas, calamidades, división, separación, desvío, y todo eso es por una de estas cuatro cosas. Mencionamos tres. No saben o no tienen o son ignorantes de la diferencia entre tawhid y shirk, iman y kufr, y sunnah y bid'ah. La bid'ah, innovación. Bid'ah es todo aquello que es nuevo o inventado o innovado en la religión, en ibadah, en la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. No es de la sunnah. No se sabe que es de la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam o la práctica de los sahaba. Eso es una innovación. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Kulla bid'atin dalala." Kulla bid'atin dalala. Cada bid'ah, cada innovación es un desvío. Wa kulla dalalatin finnar. Y cada desvío está en el fuego. Entonces, de esto, los musulmanes han caído en esas dificultades y esos problemas, por ser que no saben la diferencia de las cosas más importantes en la religión y en sus vidas. Y eso es la diferencia entre tawhid y shirk. Y la diferencia, o sea, que tawhid, monoteísmo, shirk, politismo. Iman wa kufr, fe, lo que es iman, el concepto. No estamos hablando de los términos que solo se hace la traducción, se traduje así, monoteísmo, politeísmo, fe e incredulidad. No, porque en el Islam es un concepto, tawhid es un concepto amplio, iman es un concepto amplio, sunnah es un concepto amplio, grande. No es solo así esa palabra o el significado de la palabra en español o inglés o francés. O sea, en árabe, en el idioma árabe y en la sharia del Islam, ese concepto es amplio, es grande. Tawhid, wa sunnah, wa iman. Y es obligatorio para cada musulmán estudiarlo, entenderlo y aplicarlo y creer en ello correctamente. Así que ya, Juan, barakallahu fikum, la última cosa
de las 4 cosas que mencionan los sabios por cual el musulmán o la umma de Muhammad, la comunidad musulmana ha caído en estas dificultades y desvío y extravíos, es no saben la diferencia entre el wala o el bara, o no aplican bien el wala o el bara. Ese es otro concepto de la aqida, al wala o al bara. Es un concepto muy grande y es difícil traducirlo así a español, así con solo unas palabras. El concepto es muy grande. Simplemente es al-wala quiere decir amar todo lo que Allah ama. Amar y defender y predicar todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ama. Todo lo que Él ama y todo lo que Él quiere, los musulmanes tienen wala para eso. Por ejemplo, tenemos wala para el Islam, generalmente, la religión del Islam. Tenemos wala para el profeta sallallahu alaihi wasallam. Tenemos wala para los sahaba. Tenemos wala para el credo correcto. Tenemos wala para la gente de la sunna. Tenemos wala para los hombres piadosos, musulmanes creyentes. Tenemos wala para ellos. Lo opuesto es bara. Al bara es odiar todo lo que Allah odia. Odiar todo lo que Allah odia. He visto muchas veces en las redes sociales, ya Juan, en este mismo concepto hay mucha gente que dice, no hay odio en el Islam, porque Allah no odia. Y eso es falso. Allah odia bastantes cosas. Allah odia todo lo que opone al Islam, todo lo que opone su orden y su mandato. Allah odia todo lo que opone eso. Así que ese concepto de que Allah no odia viene de la religión cristiana, que Jesús Cristo, que el Señor es amor y no es odio. Y eso no es cierto. Allah subhanahu wa ta'ala menciona varias veces en el Corán que Allah inna Allah la yuhibbul kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala no ama, Él odia los incrédulos. Entonces, vemos en la ignorancia de la gente que no estudia bien y le gusta hablar con sus dichos erróneos o sus creencias erróneas, hablan con ignorancia. Allah subhanahu wa ta'ala sí odia lo malo y ama lo bueno. Así que nosotros, los creyentes, la gente de Islam, la gente de Imán, la gente de Tawhid, amamos todo lo que Allah ama y odiamos todo lo que Allah odia. Y estas 4 cosas, ya Juan, que mencioné, es muy importante estudiarlo, que son temas de aqida. Son temas de aqida, de la creencia. Y de esto los libros del Sheikh menciona estos temas. Y no estoy diciendo que este libro que vamos a estudiar va a cubrir todas esas cosas, pero esas cosas sí son importantes para el creyente estudiar, entender bien y aplicarlo. Vamos a mencionarlos otra vez. Las 4 cosas es entender bien la diferencia entre Tawhid y Shirk. Y entender bien la diferencia entre el Imán o el Kufr. Entender bien la diferencia entre Sunnah o Bid'ah. Y entender bien la diferencia entre al-Wala o al-Bara. Estos 4 asuntos son muy importantes para el musulmán, el creyente, entenderlo bien y aplicarlo en su vida. Y con eso, ese credo, esa creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a le va a ayudar, con el permiso de Allah y su favor y gran misericordia sobre él, salvarse del fuego. Que Allah subhanahu wa ta'ala lo salva del fuego basado a su tawhid, a su creencia, su aqida. Y con eso ya, Juan, vamos a entrar y a estudiar el libro y el escrito, el tratado del Sheikh
min usul aqida Ahl Sunnah wal Jama'a, de los fundamentos de la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a, que escribió el Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan. Y aquí el título Usul, min usul aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a. Primeramente el nombre usul. Usul, los fundamentos o los principios, los bases. Usul, aquí, Juan, los usul de cada tema es muy importante. Es muy importante entender los principios y fundamentos. Cuando la persona no entiende los principios o fundamentos de un tema, no entiende el tema. No es posible entender bien el tema o aplicar bien el tema o correctamente, excepto que entiende bien los fundamentos y principios de ese tema. Así que los musulmanes no es posible entender bien lo que es Tawhid, lo que es Imán, lo que es Sunnah, lo que es Wala wal Bara, excepto que entiende bien los principios y fundamentos de lo que es Tawhid, el monoteísmo, o lo que es la fe, el Imán, o lo que es la Sunnah. No se puede entender bien la Sunnah excepto que entiende bien los fundamentos y principios de la Sunnah. Entonces, aquí el Sheikh explica los usul, los fundamentos de Aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a, los fundamentos y principios de el credo o la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a. Entonces es usul. Y como han mencionado los sabios grandes y los imams de la Sunnah, rahimahumullah ta'ala, de ellos que han fallecido, wa hafidhahumullah ta'ala, de aquellos que siguen vivos, el principio bien conocido que dice men hurima al-usul hurima al-wusul. Men hurima al-usul, quien no llega o quien abandona los principios, quien abandona los fundamentos. Aquí en este dicho usan la palabra hurim. Men hurima al-usul, quien él mismo ha abandonado los principios, él mismo se los hizo ilícito. Aquí la palabra huram, es decir, viene de la palabra haram, que es algo ilícito. Entonces, quien hace para él los fundamentos ilícitos, ¿qué quiere decir aquí? Quien abandona los principios y fundamentos. Quien abandona los principios y fundamentos o ignora los fundamentos y los principios, hurima al-wusul, pues abandona la llegada. ¿Qué quiere decir aquí la llegada? La llegada a la verdad. La llegada a la verdad. Quien abandona los fundamentos, abandona la llegada a la verdad. Es decir, quien abandona los fundamentos, abandona la verdad. Man hurima al-usul, hurim al-wusul. Así que quien abandona los fundamentos, abandona la verdad. Entonces, no es posible llegar a la realidad de algo o la verdad de algo, excepto que la persona entiende los fundamentos y principios de esa cosa o de ese tema. ¿Sí me explico, Juan Barakallahu Fikum? Eso es la palabra usul, los fundamentos o los principios. Entonces el libro se llama Min Usul Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a, de los fundamentos de la creencia, al-aqida. Aqida, Juan, la creencia, el credo, aquello en que el creyente cree en ello. Entonces los fundamentos o los principios de la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ahl Sunnah, la gente de la Sunnah, la gente que se aferra a la Sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ellos son Ahl Sunnah. Ahl Sunnah wal Jama'a. Al Jama'a, ¿qué quiere decir el Jama'a? El grupo de gente
unidos sobre la verdad. Esa es la jama'a. Ese es el grupo, el jama'a. El jama'a, ya Juan, es el grupo de gente unidos sobre la verdad. Entonces, Ahl Sunnah wal Jama'a es la gente de la Sunnah y del Jama'a. Es la gente que se aferra o se apega a la Sunnah y el Jama'a. Está aferrado el creyente que es parte de este Jama'a o es parte de este grupo que se llama Ahl Sunnah wal Jama'a. Se aferra a la Sunnah y el grupo unido sobre la verdad. ¿Y quiénes son del Jama'a? ¿Quiénes son del Jama'a? Los primeros del Jama'a son los Sahaba. Los Sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y después de ellos, esas generaciones, las primeras 3 generaciones, que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó en el hadith, Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunuhum, thumma alladhina yalunuhum. Que la mejor o los mejores de los hombres son de mi generación y después de la generación que llega y después de la generación que llega después de ellos. Así que esas primeras 3 generaciones de Juan son los mejores de los creyentes. Entonces, Ahl Sunnah wal Jama'a empieza con ellos. Y Ahl Sunnah wal Jama'a, el Jama'a es igual. Cada quien sigue el camino de ellos. Cada quien sigue el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam, su familia, sus compañeros, los sahaba y las 3 primeras generaciones, ellos son el Jama'a. Ellos son el Jama'a. Entonces, Ahl Sunnah wal Jama'a, la gente que se aferra a la Sunnah y el Jama'a. Ellos son Ahl Sunnah wal Jama'a. Entonces, este libro es sobre los fundamentos de la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a. Y esto, el Sheikh Hafidhullah Ta'ala ha escrito este tratado, como mencionamos, pequeño en su tamaño, pero grandísimo en su beneficio. El Sheikh Hafidhullah Ta'ala empieza con una introducción a su escrito, y el Sheikh menciona y dice, después de empieza y dice Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Hadana lil Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Hadana lil Islam. Que todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, aquel que nos ha guiado al Islam. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَمَا كُنَّا لِتَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا Allah. Y no hubiéramos podido ser guiados si no nos hubiera guiado Allah. El Sheikh dice, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga o nos mantenga firme sobre ello, el camino recto, sobre el Islam, así como Allah subhanahu wa ta'ala dice, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqan tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, teman a Allah así como debe ser temido y no mueren excepto que son musulmanes, que están sometidos a él sobre Islam. Naam. Y el Sheikh sigue, dice, y que no desvíe nuestros corazones después de que nos ha guiado, así como Allah subhanahu wa ta'ala dice, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Oh Señor, no desvíes nuestros corazones después de que nos has guiado. Y el Sheikh aquí manda paz y bendiciones, o sea, súplicas para el profeta sallallahu alaihi wasallam, de paz y bendiciones sobre él y su familia. Y el Sheikh dice, wa sallallahu wa sallam ala nabiyana wa qudwatina wa habibina Muhammad Rasulullah. Que Allah le mande paz y bendiciones sobre nuestro profeta y nuestro ejemplo, nuestro amado profeta Muhammad, el mensajero de Allah, aquel que Allah subhanahu wa ta'ala lo envió como una misericordia para toda la creación. Y que Allah esté
complacido con sus compañeros, los compañeros piadosos de los muhajirin y de los ansar. Los muhajirin, aquellos que emigraron con el profeta sallallahu alaihi wasallam a Medina, y los ansar, aquellos que apoyaron al profeta sallallahu alaihi wasallam en Medina. Y dice el Sheikh, y cada quien sigue los sigue a ellos hasta que hasta el último día de la creación. El Sheikh dice, estas son unas palabras cortas, dice el Sheikh, aclarando la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a, la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a, la cual llama o cual vemos, dice el Sheikh, hoy en día en lo que vivimos la umma islámica, la comunidad islámica, hoy en día en lo que vemos de separación entre los musulmanes y tener diferencias, y en esto vemos las sectas desviadas, las sectas que se han alejado de la guía del Islam, cada una llamando a su camino, cada una de ellas mencionando que están sobre la verdad. Y el Sheikh menciona aquí, dice, hasta viendo todo esto, estas diferencias, el musulmán que quiere aceptar el Islam, o el musulmán que quiere seguir el Islam verdadero, el que lee y escucha sobre ello, sobre el Islam, pues no puede saber cuál Islam es correcto. La persona que quiere saber del Islam es ignorante, o el no musulmán que quiere aceptar el Islam no sabe cuál Islam de todas esas sectas es correcto. Dice el Sheikh, el no musulmán que quiere aceptar el Islam no sabe cuál Islam es correcto de todo lo que ha leído y escuchado. Pero más bien, dice el Sheikh, el Islam es la guía del Corán y la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. El Islam cual vivió y practicó los Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Ese es el Islam. El Islam cual practicaron y vivieron esas primeras generaciones del Islam, esas primeras 3 generaciones del Islam. Eso es al Islam. Ese es el Islam verdadero. Y en veces, dice el Sheikh, se ve que el Islam no tiene imagen, o no tiene nombre, dice. Así como ha dicho uno de los mustashrikin, aquellos que escriben en contra el Islam, tratando de combatir el Islam en sus escritos y sus libros. Al Islam, dice esta persona o esta gente, el Islam está tapado, está en lo oculto, donde no se ve el Islam verdadero. Hay gente que se afilia al Islam, pero no sabemos la realidad en que están. Subhanallah. La realidad del Islam está tapado o cubrido o oculto. Y dice el Sheikh, claro, no se dice todo al Islam, porque Allah subhanahu wa ta'ala ha prometido de que el Islam se va a quedar hasta el día del juicio. Y primero de todo, el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán, así como el profeta así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán, inna nahnu nazalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun, que por cierto nosotros revelamos el recuerdo, el recordatorio, el Corán, es decir, el Corán, y por cierto nosotros somos quien nos vamos a proteger y cuidar el Corán. Entonces,
se va a quedar el din del Islam, dice el Sheikh, aunque no se vea la verdad en muchos lugares y se va a ver puro desvío y pura ignorancia, pero el Islam verdadero siempre va a quedar en la creación y va a quedar y se va a mantener presente el jama'a, una jama'a, un grupo de los musulmanes hasta el día del juicio que van a aplicar, practicar, proteger y defender el Corán y la Sunna. Defender el Corán y el Islam, la Sunna y el Islam. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dice, el Sheikh dice, Allah subhanahu wa ta'ala dice, Ya ayyuhalladhina amanu, man yartadda minkum an dinihi, فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Oh creyentes, ¿quién de ustedes abandona su religión? Pues entonces Allah subhanahu wa ta'ala va a traer una gente que Él ama y que ellos lo aman, que serán humildes con los creyentes y serán fuertes contra los incrédulos. Van a luchar en la causa de Allah subhanahu wa ta'ala y no van a tener miedo de aquellos que hablan o que los acusan o hablan contra ellos. No. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَإِن تَتَوَلَّوْا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Y que Allah subhanahu wa ta'ala también dice, y si ustedes rechazan y abandonan o se alejan, Él los va a cambiar por una gente en vez de ustedes, y después de eso ellos, esa gente nueva, no van a ser como ustedes, o no van a hacer lo que ustedes hicieron. Subhanallah. Entonces dice el Sheikh aquí, dice, Naam, esta es la jama'a aquella que sobre cual el profeta sallallahu alayhi wa sallam habló y dijo, La tazalu ta'ifa min ummati ala al-haq zahirin la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no va a dejar de estar presente un grupo de mi umma que estarán sobre la verdad, zahirin aquí, es decir, aparentemente, claramente, van a estar sobre la verdad claramente, no hay duda en que ellos están sobre la verdad. ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم, no les va a dañar quien los traiciona, ولا من خالفهم, y no les va a dañar quien los opone, حتى يأتي أمر الله, hasta que llega el orden de Allah o el juicio de Allah tabaraka wa ta'ala, وهم على ذلك, y ellos siguen sobre eso, es decir, la verdad. Entonces el Sheikh aquí termina esta introducción diciendo, y de aquí es obligatorio para nosotros conocer esta jama'a, este grupo de gente, esta jama'a mubaraka, este grupo bendecido, dice el Sheikh aquí, que practica el Islam correcto, el Islam verdadero, que Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh aquí, que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga de ese grupo y nos haga entender y saber qué es el Islam verdadero y cuál es el camino recto, y saber la gente de ese camino, verdadero, esa gente guiada, esa gente que toma ese camino, el camino recto, que Allah subhanahu wa ta'ala nos guía a esa gente y nos haga de esa gente,
para saber la verdad y aplicarlo. Y dice el Sheikh aquí, dice el Sheikh aquí, para poder estar entre ellos, llamando a la verdad, aquellos que quieren entrar al Islam de los no musulmanes pueden saber y ver la verdad del Islam. Allahumma amin. Naam. Entonces aquí empezamos ya, Sheikh, aquí empezamos con el dicho del Sheikh aquí, o el título del primer capítulo del escrito del Sheikh aquí, que se llama Firqatun Najia Ahl Sunnah wal Jama'a. La secta salvada es Ahl Sunnah wal Jama'a. La secta salvada es Ahl Sunnah wal Jama'a. Naam. Y aquí el título en árabe es Al-Firqatun Najia. Al-Firqatun Najia literalmente es la secta salvada. ¿Quién es la secta salvada? Aquí el Sheikh dice Firqatun Najia Ahl Sunnah wal Jama'a. La secta salvada son Ahl Sunnah wal Jama'a, la gente de la Sunna, la gente que se apega a la Sunna y al grupo de gente guiado sobre la verdad. Ellos son la secta salvada. Ellos son de la secta salvada. Igualmente vemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informó quiénes son la secta o quiénes son de la secta salvada. En el hadith sahih, que es muy famoso, que se llama Iftiraq al-Umam, el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, donde menciona cómo se han dividido las diferentes comunidades. Y empieza aquí el Sheikh, o sea, se menciona aquí el hadith Iftiraq al-Umam, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Iftaraqat al-Yahud ala 71 firqa wa iftaraqat an-Nasara ala 72 firqa wa sataftariq هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة". Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: se dividieron los judíos en 71 grupos y los cristianos en 72 grupos o sectas. Y esta umma se va a dividir en 73 sectas. Y cada una de esas sectas estarán en el fuego. Cada una de esas sectas estarán en el fuego excepto una. Entonces cuando dijo esto el profeta sallallahu alaihi wasallam, era algo grandísimo para los sahaba. Y luego le preguntaron: ¿cuál secta? Man hiya, ya Rasulullah? ¿Cuál secta es esa, oh mensajero de Allah? Es decir, ¿cuál secta será la secta salvada, oh mensajero de Allah? Salvada del fuego. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: al-jama'a. Al-jama'a. ¿Qué quiere decir el jama'a? Mencionamos qué quiere decir el jama'a aquí. Y Juan barakallahu fikum, el grupo de gente unido sobre la verdad. Es el jama'a. En otra narración, el profeta sallallahu alaihi wasallam aclaró con más detalle quiénes son de ese jama'a o quiénes son de esa secta salvada. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en otra narración: hum man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Ellos son quien está sobre mi camino y el camino de mis compañeros. Entonces, la gente de la secta salvada, o sea, los creyentes que son del jama'a o que son de la secta salvada del fuego, son aquellos que están sobre el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. Siguen el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y siguen el camino de los compañeros. Y esto es el significado de Ahl Sunnah wal Jama'a. La gente que se aferra a la Sunnah y la gente que se aferra al Jama'a, o sea, al camino de los Sahaba. Y de ahí se toma el nombre Ahl Sunnah wal Jama'a. La gente que sigue la Sunnah y el Jama'a. ¿Quiénes son los primeros del Jama'a? Los Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Entonces, esa es la Firqatun Najia, la secta salvada. Y el Sheikh aquí aclara que la secta salvada son
Ahlus Sunna wal Jama'a. Naam. Empieza el Sheikh aquí y dice: كان المسلمون على إهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة واحدة كما قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Que el Sheikh aquí dice que los musulmanes antes estaban los musulmanes en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam eran una sola comunidad. Eran una sola comunidad, como una sola fila. Es decir, no había sectas o divisiones. Así como Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán: وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. Que por cierto, esta comunidad de ustedes es una sola comunidad. Y yo soy su Señor. وَأَنَّ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِي. Así que adóranme a mí. Entonces, en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam era una sola umma, ya Juan. Era una sola umma. El Sheikh aquí dice: ¿cuántas veces trataron los judíos y los hipócritas dividir los musulmanes en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam en Medina? ¿Cuántas veces trataron los judíos y los hipócritas de Medina dividir los musulmanes? Pero no pudieron. Los hipócritas, dice el Sheikh, قال المنافقون, que los hipócritas dijeron, y aquí menciona el Sheikh una aya del Corán: ولا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. Que no den dinero, o no paguen dinero, o no le den caridad a aquellos que están con el mensajero de Allah hasta que ellos rechacen, o hasta que ellos lo abandonen a él, al mensajero de Allah. Entonces trataron los hipócritas de dividir los musulmanes y el mensajero de Allah con esa táctica, con ese modo de no ayudarlos con dinero, no ayudarles hasta que ellos rechacen el mensajero de Allah. Pero no pudieron. El Sheikh aquí dice: y Allah subhanahu wa ta'ala les respondió: وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَا يَفْقَهُونَ. Con Allah está todas las riquezas del cielo y la tierra. Pero los hipócritas no entienden eso. No. Y el creyente entiende eso. El creyente entiende que no nos puedes comprar con tu dinero. El creyente, estamos hablando del creyente. El creyente no se vende por una cantidad de dinero en este mundo. No vende su imán, no vende su din, no vende su honor por unos dólares o pesos o reales o lo que sea, o por oro o por posiciones o por nada de esta dunya. No vendemos nuestra religión para nada. Los creyentes no se venden. Los creyentes no se venden. Igualmente dice el Sheikh: ¿cuántas veces trataron los judíos dividir los musulmanes y causar problemas entre ellos y tratar de que rechacen la religión del Islam? ¿Cuántas veces? Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَقَالَتْ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أَنزَلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, y dijeron un grupo de la gente del libro, es decir, los judíos, creen en aquello que fue revelado a los creyentes en la primera parte del día. Es decir, anuncian que creen en la primera parte del día y después en la última parte del día niegan ese mismo fe. Quizás ellos, es decir, los creyentes, quizás ellos hacen lo mismo.
rechazan su fe. Es decir, aquí dice la'allahum yarji'un, que quizás ellos regresen a nuestra religión, regresen al kufr. A'udhu billah. Entonces el Sheikh aquí dice, pero no pudieron lograr eso, dividir los musulmanes y hacerlos que rechacen su religión. No pudieron hacer eso. Y Allah subhanahu wa ta'ala los exponió. Allah subhanahu wa ta'ala enseñó a todos sus planes y lo que trataban de hacer. No. Ellos igualmente, dice el Sheikh, trataron otra vez de el Sheikh aquí dice, trataron de dividir los musulmanes seguido, una vez y otra, mencionando al Ansar, mencionando que o tratando de mencionar aquellas cosas que hubo entre los Ansar, los tribus de la gente de Medina, que ellos siempre estaban de guerra y siempre se estaban peleando uno al otro, tribu con tribu o tribu contra tribu, y ellos trataban de mencionar eso, los judíos trataban de mencionar eso entre ellos, tratando de empezar esos pleitos y esos problemas entre los Ansar, aquellos problemas que ellos tenían antes del Islam. Y Allah subhanahu wa ta'ala exponió eso, o ese plan de ellos, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice, Ya ayyuhalladhina amanu, Ya ayyuhalladhina amanu, in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab yaruddukum ba'da imanakum kafirin. Que dice el Sheikh aquí, menciona el ayah del Corán donde Allah subhanahu wa ta'ala menciona, creyentes, si ustedes obedecen a ese grupo de la gente del libro, es decir, los judíos, si ustedes hacen caso a ellos, los van a regresar o los van a hacer que abandonen su fe y regresar a ser incrédulos. Naam. Y sigue, Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. ¿Y cómo es que van a ser incrédulos si ustedes ahora leen para ellos los ayat de Allah y está entre ustedes el mensajero de Allah, quien se aferra a Allah subhanahu wa ta'ala, pues entonces se ha guiado al camino recto? Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqan tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. O creyentes, temen a Allah así como debe ser temido y no mueren excepto que son musulmanes. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم عداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, y aférense todos a la cuerda de Allah subhanahu wa ta'ala y no se dividen, y recuerden el gran favor y bendición de Allah subhanahu wa ta'ala sobre ustedes cuando ustedes eran enemigos y Allah unió sus corazones y se hicieron hermanos con el favor y bendición de Allah subhanahu wa ta'ala. Estaban cerca y en la orilla de caer en el fuego y Allah subhanahu wa ta'ala los salvó de eso. Igual así Allah subhanahu wa ta'ala aclara para ustedes su ayat, sus versos. Quizás ustedes pueden ser guiados.
ولتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Y que ustedes sean de la umma, que sean de esa comunidad que llama a lo bueno, ordena lo bueno y prohíbe lo malo. Ellos son los que van a obtener y lograr el éxito. Sigue Allah subhanahu wa ta'ala y dice: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Y no sean de aquellos que se han dividido y que tienen diferencias y se han separado y tienen diferencias entre ellos después de que les ha llegado las pruebas y evidencias. Ellos, por cierto, son quienes van a tener un gran castigo. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين أسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. El día en que unas caras, unos rostros serán blancos y otros negros, y aquellas caras que serán negras, se les va a decir: ¿y acaso han negado la fe después de tener fe? Toman y prueben este castigo, aquello que ustedes negaban. وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Y aquellos en ese día que van, y aquellas caras que van a ser blancas en ese día, estarán entre la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala y estarán ahí para siempre. Naam. Entonces aquí ya Juan Barakallahu Fikum, el Sheikh aquí aclara estos ayat para demostrar que Allah subhanahu wa ta'ala con esto aclaró a los creyentes, a los sahaba en ese tiempo, para darles fuerza para que los judíos y los incrédulos en ese tiempo que estaban tratando de dividirlos no pudieran lograr hacerlo. El Sheikh sigue y dice: Naam, ya Juan. El Sheikh sigue y dice: y el mensajero, el profeta sallallahu alaihi wasallam, llegó a los Ansar y les habló y les mencionó y les recordó la gran misericordia y gran bendición del Islam, de que Allah subhanahu wa ta'ala los ha guiado y los ha unido sobre eso. Y después de eso los hizo hermanos. Los hizo hermanos y los animó de ayudarse uno al otro, apoyarse uno al otro, a defenderse uno al otro, porque son hermanos en el din. Porque son hermanos en el din, así como Allah subhanahu wa ta'ala lo mencionó en esos ayat, que eran enemigos y con el gran favor y bendición de Allah se hicieron hermanos. Entonces aquí el plan, dice el Sheikh, el plan de los judíos y los incrédulos de tratar de dividir los musulmanes en ese tiempo, en el tiempo de los sahaba y el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, los incrédulos no lograron hacerlo. Allah subhanahu wa ta'ala los ordenó los musulmanes con al-ijtimaa, a unirse, al-ijtimaa al-haq, a unirse sobre la verdad, y los ha prohibido, dice el Sheikh, وَنَهَاهُمْ عَنَ الْإِخْتِلَافِ وَالتَّفَرُّقِ, y los ha prohibido a dividirse y tener diferencias entre ellos, así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo:
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Y no sean de aquellos que se dividen y tienen diferencias entre ellos después de que les ha llegado las evidencias, después de que les ha llegado las pruebas. Así Allah subhanahu wa ta'ala igual dice, ya Juan, وَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Si ustedes tienen una disputa o una diferencia entre ustedes, pues regrésenlo a Allah y su mensajero. Allah dice, فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Si es que de verdad creen en Allah y el último día. Así que cuando hay diferencias en algo, pues regresamos a las pruebas y evidencias del Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba. Hoy en día vemos que hay manifestaciones, ya Juan, subhanallah, sobre el asunto del hombre, el americano de los Estados Unidos, de George Floyd, lo que pasó, la injusticia que pasó de las autoridades y la policía que mataron a este hombre, y la gente empieza con las manifestaciones y los musulmanes ignorantes asisten en eso, y no es algo que podemos hacer, ya Juan. Es prohibido eso, no es permitido. Las manifestaciones no son del Islam, no son del Islam. No es algo que el musulmán debe de hacer. Y hay fatwa detrás de fatwa, de alim tras de alim, sabio y muchos de los sabios grandes que han mencionado que no es permitido las manifestaciones. No en las tierras de los musulmanes y no en las tierras de los no musulmanes. Las manifestaciones, sea donde sea, no se puede hacer. No se puede hacer. Aún, como han dicho los sabios, aún que el gobernante o el gobierno de ese país lo permite. No es permitido. No es permitido. Entonces, yo digo lo que dicen los sabios con las pruebas de lo que ellos dicen. Entonces, ellos dicen que sí es permitido porque Allah nos ordena de estar contra la injusticia. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo de lo que pasó. No estamos de acuerdo. El Islam es la religión de justicia y los musulmanes defienden esa justicia. Pero nosotros hacemos todo en nuestra religión, todo basado a la guía del Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba. Todo. No hay nada que sale de eso. Todo. Entonces, si vamos a defender a una persona o vamos a pararnos para la justicia y vamos a estar en contra la injusticia, pues entonces tenemos que hacerlo acorde del Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba. Y no se sabe para nada que las manifestaciones es una forma de pararnos en contra de la injusticia. No se sabe que eso es del Islam, ni es algo que se puede hacer, como han mencionado los sabios grandes y los imams grandes de la Sunna y del Din de Allah. Entonces, esto que la gente está llamando, hasta los... hay hermanos, subhanallah, que han estudiado en las universidades islámicas y que dan da'wah y que son imams de las mezquitas y que están en las calles con esta gente y que están llamando a esto y que están diciendo que es permitido con la condición que no se hace nada haram. Mire lo que están diciendo. Se puede hacer algo haram con la condición que no se haga algo haram. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué es eso, ya Juan? Y por eso, los ulama, los sabios grandes y los imams de la Sunna nos enseñan al usul, lo que el título de este libro, Usul Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a, los fundamentos y principios de la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a. Quien no da atención a los fundamentos no va a llegar a la verdad. Quien abandona los fundamentos, abandona la verdad. Como hemos dicho, Man
Hurima al-usul, hurima al-wusul. Quien abandona los fundamentos, abandona la verdad. Entonces, de los fundamentos del din de Allah es que nosotros creemos y hablamos y obramos en todo en esta vida basado al Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba radiyallahu ta'ala anhu. Entonces los sabios que mencionan que las manifestaciones son haram se basan a eso, al Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba. Entonces regresamos a eso, ya Juan. Tenemos que regresar. فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, si tenemos alguna disputa o diferencia entre nosotros, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Entonces regrésenlo eso a Allah y su mensajero. Los Sahaba dijeron, explicaron esta ayah y dijeron, ¿qué quiere decir regrésalo a Allah? Es decir, al juicio de Allah, el Corán. ¿Qué quiere decir regresarlo al mensajero? Es decir, al juicio del mensajero, su sunnah. Entonces, en cualquier cosa que hay diferencia o disputa entre nosotros, si yo digo una cosa y tú dices otra cosa, ¿cuál es la solución para estar unidos sobre la verdad? Ahlus Sunnah wal Jama'a aplica este fundamento. Regresamos al Corán y la Sunnah y la práctica de los Sahaba. ¿Cómo es que los Sahaba entendieron esto, esta ayah o este hadith o este asunto? ¿Qué se menciona en el Corán? ¿Qué se menciona en la Sunnah? ¿Y cómo lo entendieron los Sahaba? Eso es el base o el fundamento o uno de los fundamentos de la creencia de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Y por eso es muy importante, ya Juan, estudiar bien la religión, los principios y fundamentos de la religión. Y por eso los sabios cuando enseñan y predican el Islam, empiezan con eso. Empiezan con los fundamentos. Empiezan con aclarar cuáles son las bases. Y de esos bases nos enseñan los principios y fundamentos de esos bases. ¿Cuáles son los bases? Los bases son 3 en el Islam. El Corán, la Sunnah y los Sahaba. Esos son los bases, ya Juan. Nosotros nos basamos a eso. Todo aspecto de nuestra vida está basado a eso. Lo que dice Allah, lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam y lo que dijeron los Sahaba. La práctica de los Sahaba. Así que ya Juan, barakallahu fikum, regresamos a los fundamentos y principios de la religión. Y en eso Allah subhanahu wa ta'ala nos guía. Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena, dice el Sheikh aquí, sigue y dice, Allah subhanahu wa ta'ala dijo, وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Aférense todos a la cuerda de Allah. Todos a la cuerda de Allah subhanahu wa ta'ala y no se dividen. Los Sahaba cuando explicaron esto, ¿cuál es la cuerda de Allah? La cuerda de Allah es el camino recto. Sirat al-Mustaqim. Otros Sahaba han dicho, es el Corán. Otros han dicho, es la Sunnah. Pero, como han dicho los sabios grandes y los imams, cada uno de estos dichos es el mismo significado. La cuerda de Allah subhanahu wa ta'ala es la verdad, es Islam, es la Sunnah, es el Corán, es el camino recto. Aférense a la verdad, al camino recto, y no se dividen. وَلَا تَفَرَّقُوا. No se dividen. Si todos, ¿qué quiere decir dividirse aquí, Juan? Si una persona se aferra al Corán y la Sunnah, una persona, solo una persona, digamos, en todo México, solo una persona se aferra bien fuerte al Corán y la Sunnah y la práctica de los Sahaba, y todos los demás, miles de musulmanes que hay en México, todos los demás, por ejemplo, estoy haciendo un ejemplo, todos los demás tienen diferentes opiniones y diferentes prácticas y diferentes dichos todos ellos. ¿Quién se ha separado del Jama'a? ¿Quién? ¿Esta persona o los demás que tienen diferencias? Los demás. Aunque hay, digamos, 10,000
musulmanes en México y 9.999 musulmanes están en una cosa y un musulmán está aferrado al Corán y la Sunna y la práctica de los musulmanes, ese musulmán solo es el Jama'a en México. Él es el Jama'a en México. Así como cuando le preguntaron a Abdullah ibn Masud qué quiere decir el Jama'a, dijo, el que está acorde de la verdad aunque está solo. El que está acorde de la verdad, el que sigue la verdad y está sobre la verdad, aunque esté solo. Él es el Jama'a en ese lugar. Y los demás se han dividido. Se separaron del camino recto. Se separaron. Entonces, para saber si estás sobre la verdad, o si estás sobre el camino recto, o si te has dividido, pues entonces tienes que verte a ti misma o a ti mismo y saber, yo estoy sobre lo que Allah dice y sobre lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo y sobre la práctica de los sahaba. ¿Acaso Allah en el Corán llamó a manifestaciones? ¿Acaso el profeta sallallahu alaihi wasallam llamó a manifestaciones? ¿Acaso los sahaba practicaron las manifestaciones? ¿Acaso esas 3 primeras generaciones de los musulmanes, de la gente de la sunna, la gente del camino recto, practicaron las manifestaciones? Aclaro, los imams de la sunna llamaron a la gente a las manifestaciones. Hasta el día de hoy, ninguno. Ningún imam de la sunna, ningún sabio grande imam de la sunna, de Ahl Sunna wal Jama'a, llama a la gente que haga eso. Porque sabemos, como han dicho los sabios grandes, y de ellos Sheikh Saleh Fawzan, que lo ha dicho muchísimas veces, que la religión del Islam es una religión de orden, no de caos. Las manifestaciones causan caos, no orden. El Islam, todos los juicios del Islam y toda la práctica del Islam es para mantener orden. Mantener orden. Y por eso las manifestaciones no son del Islam, ni son de los fundamentos del Islam, ni puedes deducir una prueba o evidencia para establecer las manifestaciones. Porque el origen de las manifestaciones está en contra de los fundamentos y principios del Islam. Así que no es permitido eso. Y la gente que lo practica llama eso, y nomás estoy haciendo un ejemplo de los muchos ejemplos que la gente desviada llama a cosas que están en contra de los fundamentos y principios de la práctica del Islam. Ya Juan Barakallahu Fikum. Entonces, regresamos a los fundamentos del Islam. Ya Juan Barakallahu Fikum. Regresamos al Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba. Esos son nuestras bases. Regresamos a eso. Y regresando a eso, estamos salvados. Como el Sheikh está explicando aquí, la secta salvada, el grupo salvado, el grupo que está unido sobre la verdad, es la gente que se aferra a estos bases. El Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba. Y son aquellos quien el Sheikh está diciendo son Ahl Sunna wal Jama'a, la gente de la Sunna y la gente del grupo guiado. Ellos son aquellos que van a ser salvados del fuego. Naam. Aquí, Juan, sí, vamos a parar aquí, Juan Barakallahu Fikum, aunque para terminar el capítulo no falta mucho, pero ya la clase ya se pasó más de 1 hora, así que no queremos seguir alargar mucho la clase. Así que vamos la próxima semana, bi'idhnillah, empezamos aquí donde dejamos, donde el Sheikh está explicando quiénes son o quiénes son de esa secta salvada, y vamos a seguir con esa parte del capítulo, inshallah, la próxima semana, bi'idhnillah ta'ala, si Allah nos da ese favor. Con eso terminamos la clase de hoy, ya Juan, barakallahu fikum. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi
أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. حياكم الله يا إخوان، حياكم الله، بارك الله فيكم.